el aire y no estaremos a la altura de nuestros compromisos. Gracias. Muchas gracias, señora Romeva y Rueda. Tíbet, he visitado la región, he hablado con muchas personas dentro y fuera del país y considero legítimas y hasta cierto punto lógicas las reivindicaciones del pueblo tibetano y sobre todo más que justificados los miedos que en estos momentos tienen ante la política de gran represión que reciben por parte del gobierno chino y que ya dura más de 50 años tras una breve y diría que falsa tregua durante los Juegos Olímpicos. Pocos pueblos he conocido con una voluntad más clara a favor del diálogo y a favor de llegar a acuerdos que el pueblo tibetano. Y por ello sigo sin entender esa obsesión por parte del gobierno chino por un lado, tergiversar la realidad y, por otro lado, obstinarse en bloquear una y otra vez la ronda del diálogo. A un país no lo hace grande ni su fuerza militar, ni su tamaño, ni su riqueza económica. Lo hace grande la magnificencia de sus actos y su generosidad. La Unión Europea debe y puede contribuir con respeto y respetando lógicamente las soberanías, pero con firmeza, a reconducir esta situación. Y ello pasa por apoyar la petición tibetana de recuperar el diálogo sino-tibetano y por asumir que si alguien lleva años cediendo y sufriendo la presión de las autoridades chinas es, en este caso, el pueblo tibetano. No estamos ante un conflicto entre iguales ni en cuanto a capacidad ni en cuanto a motivaciones. La Unión Europea debe ser respetuosa con todas las partes, pero no puede ser neutral ante la opresión, las detenciones indiscriminadas, la tortura, los asesinatos o el genocidio religioso, lingüístico y cultural. El memorándum para una autonomía genuina para el pueblo tibetano, rechazado por ahora por parte de China como documento de trabajo, supone ya de por sí un auténtico esfuerzo y una enorme cesión en las aspiraciones legítimas, insisto, del pueblo tibetano. China tiene ahora la posibilidad de mostrar al mundo su generosidad y su voluntad de paz y armonía y, sobre todo, la Unión Europea tiene la posibilidad de ayudarla a estar a la altura de su grandeza. Muchas gracias. Passiamo ora agli altri oratori iscritti. Muchas gracias. Señor Mann. Señora Presidenta, gracias. El 10 de marzo de 1959 el pueblo tibetano fue realmente atacado y reprimido por los chinos. Miles y miles perdieron sus vidas, cientos de miles se fueron después